ímpetu de servicio, de ver mejor a tu país, para ti y tu familia. La pasión por tu profesión es lo que te define, porque sabemos que eres bueno, pero queremos que seas el mejor. En la Escuela de Posgrado de la Universidad Norbert Wiener, creemos en ti. Por eso te impulsamos a alcanzar tu máximo potencial y luchar por tu pasión para seguir avanzando. Somos parte del grupo Wiener Carrión y hace más de 50 años impulsamos una experiencia educativa que trasciende en nuestro país. En nuestra escuela de posgrado contamos con más de 12 años de experiencia, brindando así una formación integral en salud, criminalística, educación, gestión pública, investigación, derecho e innovación. Nos comprometimos con nuestro país en formar profesionales del más alto nivel, líderes con propósito social, líderes con excelencia académica. Impulsados por una gran red de universidades en todo el mundo, con convenios nacionales e internacionales que promueven la movilidad estudiantil y docente a través de pasantías, clases espejo, congresos y eventos internacionales de primer nivel. Nos impulsa el generar conocimiento propiciando el aprendizaje mediante la investigación y producción de artículos publicados en las principales revistas científicas del mundo. Nos impulsan nuestros docentes investigadores. Nos impulsan nuestros alumnos y egresados. Profesionales íntegros y competentes con visión global, capaces de superar cualquier obstáculo para seguir avanzando. Nos impulsa la misma pasión que te motivó, esa pasión que impulsa al máximo tu potencial. ¿Y a ti? ¿Qué te impulsa a crecer? Posgrado Universidad Norbert Wiener, tu impulso. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes con todos, estimados maestros, queridos estudiantes de la Escuela de Posgrado de la Universidad Wiener. En esta oportunidad estamos desarrollando, ¿no?, como parte del avance en responsabilidad social, un tema tan importante, ¿no?, basado en la inclusión social para el adulto mayor, ¿no? Es una población vulnerable en el cual tenemos dos líderes que nos van a acompañar, referentes justamente en este proceso de inclusión social. Iniciamos con la magíster Rosa Pretel Aguilar, ¿no? Bienvenida y muy buenas tardes. Tenemos el honor de contar con la magíster Rosa Pretel Aguilar. Ella es jefa de la Unidad de Proyectos y Diseño de Intervenciones del Programa de Pensión 65-MIDIS. Y también continuamos con la presentación del magíster Ahmed Agüero Collins, ¿no?, que también va a compartir con nosotros el mismo tema, pero desde su frente, desde la Coordinación de Gestión de Evidencia y Conocimiento en la Dirección General de Seguimiento y Evaluación del MIDIS. Dos grandes profesionales que van a compartir en estos 60 minutos de conferencia respecto a cómo se está desarrollando en el país todo el proceso de las políticas de inclusión social para el adulto mayor. Bienvenida y muchísimas gracias nuevamente, querida magíster Rosita Pretel, por compartir los avances y los alcances en políticas de inclusión social. Adelante. Tiene 25 minutos y luego continuamos con el magíster Ahmed para finalizar a las 7 en punto. Gracias. Listo, muchas gracias, profesora Ánica. Un agradecimiento también a la Escuela de Posgrado de la Universidad Norbert Wiener, de quien también soy parte. Soy docente de la Escuela de Enfermería en lo que es enfermería basada en evidencias. Bueno, pero también, como bien señalaba Ánica, trabajo en el Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65, ya a pocos meses de cumplir 5 años allí, y como jefa de la unidad de proyectos, justo el día de ayer cumplí 3 años. Así es que voy a compartir con ustedes mi experiencia en el marco de cómo debiera ser o cómo viene siendo las políticas de inclusión social para la persona adulta mayor en el Perú. Entonces vamos a iniciar primero señalando que a nivel de Perú, como ustedes ven allí, la pirámide poblacional se ha ido estrechando, ¿verdad?
Eso quiere decir que hay más población adulta mayor y menos personas están naciendo. Entonces, nuestra mirada como gestores a nivel territorial, regional, nacional, debiera estar enfocada en qué vamos a hacer con esta población que cada día va envejeciendo y que, como ustedes también se van a dar cuenta, no tenemos muchas políticas intersectoriales que contribuyan a mejorar la calidad de vida de esta población vulnerable. Desde Pensión 65, de la cual soy parte, venimos impulsando diversas alianzas. Sin embargo, a veces cuesta, es difícil poder hacer entender a otros sectores la importancia de poder adecuar sus diversas tecnologías hacia una población altamente vulnerable, con muchas brechas sociales, con muchas inequidades también. Y qué duda cabe, pues, que el envejecimiento en nuestro país es acelerado, ¿no? Hay una alta incidencia de pobreza, aún más ahora con la COVID-19, con las muertes que han habido por las movilizaciones sociales, por el cambio climático que estamos viviendo en la zona norte de nuestro país, incluso acá en algunas zonas de Lima. Todo eso hace que la población adulta mayor sea de mayor pobreza, ¿no? De mayor condición de vulnerabilidad. También hay una alta exposición a la violencia y discriminación por motivos de edad, baja cobertura en los regímenes de pensiones, insuficientes servicios médicos especializados y una sobrecarga de la capacidad de cuidado de la familia. En Pensión 65 vemos casi todos los días personas adultas mayores abandonadas por sus hijos y sus hijas, porque se fueron a la ciudad, porque ya no tienen tiempo de cuidarlos, o porque simplemente consideran pues que cuidar a sus padres es una carga, ¿no? Y entonces allí, como Estado peruano, tenemos muy pocos servicios que ofrecer a estas personas abandonadas. Pero en Pensión 65, que es un programa del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, no solo tiene como finalidad poder hacer una entrega de una subvención económica de 250 soles cada 2 meses, sino también tiene el objetivo de poder articular con diversos sectores, más allá de la entrega de este dinero, de qué manera podemos incrementar el bienestar de estas personas mayores mediante la articulación intersectorial e intergubernamental para mejorar su calidad de vida, ¿no? Considerando pues que digamos en sus años en donde fueron muy productivos, contribuyeron sin duda alguna a que nuestro país sea desarrollado, y de alguna forma también sus historias de vida nos cuentan todo lo que ellos aportaron y aportan también al desarrollo local de sus territorios. Es así que en diciembre del 2022, hace unos meses, desde el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social se aprobó la Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social del 2030. Y en el objetivo 3 señala la mejora de las capacidades para mejorar la calidad de vida de las personas adultas mayores, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta estos aspectos. En Pensión 65 atendemos a más de 627,000 personas adultas mayores. Estas personas mayores tienen como una condición especial que deben ser de pobreza extrema. Ustedes dirán, ¿solamente necesitan este apoyo económico 627,000? Y la respuesta es no. Tenemos en lista de espera más de 300,000 adultos mayores que seguramente se habrá incrementado ahora con todos los prejuicios y consecuencias que trajo pues estas lluvias y estos huaicos que han habido en los últimos meses en nuestro país. Pero mapeado hasta el año pasado son casi 300,000 adultos mayores que, siendo pobres extremos, aún no pueden ser parte de Pensión 65 por un tema presupuestal, simplemente porque no hay dinero desde el Ministerio de Economía y Finanzas para poder insertar a esta población adulta mayor. Nosotros atendemos a estos adultos mayores en las 196 provincias y en los más de 1,874 distritos del país. Pero esta persona adulta mayor de condición de pobre extremo no es un adulto mayor común y corriente, por decirlo de algún modo.
las personas mayores de pensión 65 son de alta vulnerabilidad. ¿Y por qué? Porque 7 de cada 10 usuarios y usuarias de pensión 65 viven en pisos de tierra y utilizan la leña como combustible. 6 de cada 10 no tienen teléfono ni agua en su hogar. 5 de cada 10 no saben leer ni escribir. 4 de cada 10 viven en hogares unipersonales, es decir, solos, solas. 2 de cada 10 no tienen luz dentro de su hogar y 1 de cada 10 presenta algún tipo de discapacidad y muchos de ellos están postrados en cama solamente, digamos, con la ayuda de pensión 65 y de algunos cuidados de algunos vecinos o familiares que los visitan de manera muy regular. Entonces, en pensión 65 tenemos un enfoque de trabajo denominado envejecimiento con dignidad. Es decir, aparte de hacer la entrega bimensual de este dinero, nosotros trabajamos a favor de un envejecimiento saludable, un envejecimiento participativo y un envejecimiento productivo, tratando o contribuyendo de que estas personas mayores, por más pobres que sean, tienen derechos que deben ejercer y que el Estado peruano debiera poder acercar a ellos cada uno de sus servicios para que ellos puedan tener una vida digna. Eso es lo que trabajamos en Pensión 65. Y entonces tenemos una red de protección social para estos usuarios y usuarias que, como les digo, son más de 600.000 a nivel nacional. En el eje saludable trabajamos con el SIS para que todas las personas que sean afiliadas a Pensión 65 automáticamente también sean afiliadas al Seguro Integral de Salud. Hacemos visitas domiciliarias y telefónicas a fin de identificar si hay algún riesgo de salud o algún tipo de violencia que se ejerza contra ellos para poder derivar o al sector salud o al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables para su atención y seguimiento. También trabajamos con el Ministerio de Salud para que pudieran ser vacunados, ¿no? Contra la COVID, contra influenza, contra neumococo. También tenemos convenios con el Instituto Nacional de Oftalmología y el Instituto Regional de Oftalmología para que estos usuarios sean operados de catarata, sabiendo de que 1 de cada 100 adultos mayores va a requerir una cirugía para poder ver mejor, ¿no? Entonces, una persona adulta mayor que va al lino, por lo general se demora de 6 meses a 1 año en requerir o en ser operados de catarata. Pero cuando trabajamos con el lino, en este convenio que tenemos, pues aproximadamente en 1 mes, esta lista de espera o esta espera que ellos deben tener para ser operados disminuye, ¿no? De 6 meses a 1 mes. Y bueno, qué duda cabe pues que la alegría y el cambio de vida es automático en ellos, ¿no? Porque pueden ver, se evita, previene caídas, tienen mejor autoestima, tienen mayor autonomía. Y bueno, también tenemos algunas alianzas con una ONG que se llama MSH Perú, en que hacemos entrega de lentes de cerca, para ver de cerca, y puedan también mejorar los programas de alfabetización que ellos se insertan, los emprendimientos que ellos tienen, y poder leer los mensajes en sus celulares, que algunos, como verán, tienen, no todos, pero de alguna forma contribuimos a que tengan una mejor calidad de vida. En el eje participativo nosotros tenemos una intervención denominada Saberes Productivos, en los cuales nuestro rol es brindar acompañamiento técnico a los gobiernos locales a fin de que generen espacios de revaloración social, cultural y económica a estos adultos mayores y estén en agenda política de los gobiernos locales. Y que más adelante les voy a contar en mayor detalle. También tenemos convenios con el Ministerio de Educación a fin de que estos adultos mayores que no tuvieron la oportunidad que tuvimos nosotros de ir a un colegio, de ir a una universidad, pudieran ser incluidos en los programas de alfabetización o pudieran culminar sus estudios de primaria, ¿no? Siempre decimos a ellos porque nunca es tarde para estudiar, pero también nunca es tarde para enseñar. Ellos siguen siendo muchas veces maestros de lo que saben, de las danzas, de los cantos, de sus lenguas originarias, de su gastronomía, de sus ritos, de su medicina tradicional. Y bueno, en el eje productivo también tenemos convenios con MINCETUR, que es el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. Tenemos convenios con Agro Rural,
a fin de poder insertarlos en los diversos espacios de comercialización que existen en el país. Entonces, en el envejecimiento participativo, y un poco para contarles el detalle, tratamos de lograr que ellos pues sean visibles, ¿no? Que sean los protagonistas del desarrollo local de sus territorios. Y ahí tenemos esta intervención Saberes Productivos, que ya casi cumple este año 10 años, en donde los adultos mayores pues son los agentes de desarrollo cultural, de desarrollo social. A través de saberes productivos mejoran su autoestima, se sienten revalorados. Hay diversas tipologías de los cuales ellos pues muestran los conocimientos y prácticas ancestrales que portan, ¿no? En fiestas y celebraciones, música y danza, cocina tradicional, prácticas agropecuarias, espacios culturales, etc. Y dentro de cada tipología incluso hay subtipologías. Entonces, nuestro rol como Pensión 65 es hacer la incidencia política con los gobiernos locales para que se implemente saberes productivos en ese municipio. Este año vamos a tener saberes productivos en 1023 gobiernos locales y que van a desplegar todas estas acciones. Uno de los bueno, el año pasado llegamos a 850 gobiernos locales con la participación de más de 50.000 adultos mayores en las diversas actividades de saberes productivos. Una de las actividades son los diálogos de saberes, que como podrán ver en la fotografía, consta de poder reunirse entre adultos mayores para poder recuperar qué prácticas o conocimientos ancestrales que portan de generación en generación ellos pueden poner en valor, en agenda, y obviamente transmitir a las nuevas generaciones, ¿no? Y es así que viene el tercer proceso, que es la apropiación de la comunidad. Es decir, ya nuestros adultos mayores, una vez que recuperan estos saberes, lo transmiten a los niños, lo transmiten a las familias, lo transmiten a la comunidad, a través de encuentros de saberes productivos, a través de la revitalización de lenguas originarias, que trabajamos con el Ministerio de Cultura, a través de reconocimientos y concursos que se realizan en sus distritos. Por ejemplo, tenemos una experiencia que ha sido ganadora el año pasado, en donde a través de la pandemia, dado que no se podían realizar estos diálogos presenciales, nuestros adultos mayores les dieron una hora en un programa radial en Musicayos, en Puno, y allí ellos pudieron transmitir sus cantos, sus músicas en instrumentos de la zona, contar sus historias, contar sus cuentos en lenguas originarias, y fue ganador el año pasado en la categoría de promoción e identidad cultural que organiza Ciudadanos al Día. Pero también nosotros coordinamos con las diversas instancias locales a fin de que se les brinde acompañamiento técnico, a lo mejor semillas, fertilizantes, donación de algún terreno para que ellos pudieran mejorar sus condiciones de producción, pero también para que sean incluidos en los diversos espacios que pudieran ellos ofrecer sus productos y servicios, que algunos tienen emprendimientos. Son emprendimientos de sobrevivencia, les decimos nosotros, porque no son ingresos mayores, son ingresos que pudieran complementar la canasta familiar para poder tener un mejor consumo de alimentos y compra de medicinas, porque como ustedes también seguro saben, no todo lo cubre el Seguro Integral de Salud, lamentablemente. Entonces hay algunos medicamentos que ellos tienen que comprar y bueno, con estos emprendimientos se ayudan también en su canasta familiar. Y saberes productivos ya no solamente es desde hace 2 años un servicio exclusivo de Pensión 65, sino que ha sido incluido en junio del 2021 en la Política Nacional Multisectorial de las Personas Adultas Mayores, que es el órgano rector del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Pero también desde agosto del 2021, Saberes Productivos ha sido incluido en la Política Nacional de Lenguas Originarias, Tradición Oral e Interculturalidad 2040, que el ente rector es el Ministerio de Cultura. Y como les decía hace un momento, también ha sido incluido dentro de la Política de Desarrollo e Inclusión Social al 2030 del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, del MIDIS. Pero también qué duda cabe que todos estos aspectos mejoran la salud mental y por tanto también contribuye a la Política Nacional Multisectorial de Salud al 2030 del Ministerio de Salud.
Pero también en el eje participativo nosotros tratamos de que los adultos mayores sean incluidos en los programas de alfabetización o que continúen sus estudios regulares, ¿no? Y es así que el año pasado casi 7.000 adultos mayores han participado en alguno de estos programas mediante este convenio que tenemos con el MINEDO. Pero también tenemos un convenio con la Fundación Sueca Dispurs, y desde el 2018 tenemos diversos 252 usuarios que han participado de programas de alfabetización con uso de tablet, con tecnología digital. Y es a través de un aplicativo que se llama Focus, que se coloca en la tablet, y bueno, les va orientando, es interactivo, les va orientando para poder aprender a leer y escribir y un conteo matemático básico. En 6 meses ellos pueden lograr aprender a leer y escribir, así que su alegría de ellos pues es muy grande, ¿no? Cuando poder incluso firmar el recibo que les da el Banco de la Nación, porque quienes no pueden leer ni escribir solo tienen que poner la huella, pero el hecho de poder firmar para ellos es una alegría muy grande y obviamente su autoestima aumenta. En el envejecimiento productivo, ahí tenemos a nuestra actual presidenta de la República, la señora Dina Boluarte, quien en esa época, el año pasado, era nuestra ministra de Desarrollo e Inclusión Social, en donde se impulsa mucho el hecho de que estos adultos mayores con emprendimientos de sobrevivencia pues sean incluidos y mejoren sus capacidades de producción. Y es así que desde los gobiernos locales con otros aliados estratégicos en el territorio, se los incluye para ser capacitados, para que sean incluidos en los diversos espacios de comercialización. La semana pasada tuvimos a una usuaria xánica de Chontabamba de Pasco, que vino a ofrecer sus artesanías al Parque Kennedy, estuvo una semana, y eso gracias al convenio que tenemos con el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. Tenemos mapeados hasta el año pasado más de 13.000 adultos mayores con más de 14.000 emprendimientos productivos en crianza de animales, en artesanía, en cultivos, manufactura, productos de consumo, canastas, etc. Y hemos logrado también que en 505 espacios de comercialización sean incluidos pues, los usuarios y usuarias de pensión 65 para que puedan vender productos elaborados. Y acá tenemos, por ejemplo, Taita Negocios. Taita Negocios es una plataforma virtual de Pasco con la alianza de 17 gobiernos locales en donde se promueve el trueque ancestral, es decir, un adulto mayor que vende, por ejemplo, una chompa puede intercambiar quinoa con otro adulto mayor de otro distrito. Luego acuerdan la fecha, se reúnen y se hacen el intercambio, ¿no? Como hacían nuestros ancestros incaicos. Y bueno, así se promueve también estas prácticas ancestrales, pero también ellos se benefician en poder tener algunos productos que no pueden comprar de manera regular. Y con AgroRural, pues, estamos trabajando para que sean incluidos en los mercados de la Chacra La Olla y puedan nuestros usuarios vender sus productos. Y bueno, Taita Negocios también ha sido reconocido el año pasado como una buena práctica de gestión pública al 2022. Y en el envejecimiento saludable, nosotros como enfermeros, yo soy enfermera, trabajamos mucho con el Ministerio de Salud y los gobiernos regionales a través de las DIRESAs, TERESAs, de las direcciones de salud de Lima Metropolitana a favor de mejorar y fomentar la capacidad funcional del adulto mayor, ¿no? Y obviamente mejorar su autonomía física. Qué duda cabe, pues, que conforme uno va envejeciendo, va perdiendo algunas capacidades cognitivas, de movilidad. Así es que el sector salud, pues, tiene que estar ahí de la mano para poder cubrir esos vacíos y mejorar esta capacidad funcional. Y es así que nuestros adultos mayores, en los días de pago, en las agencias bancarias o en las diversas intervenciones que participan ellos, el Ministerio de Salud, el personal de salud va hacia ellos también para ser vacunados, ¿no? Tenemos unas altas coberturas en vacunación contra la COVID, tenemos estos convenios con el sector salud también para que sean operados de manera gratuita de cataratas, para que reciban también de manera gratuita lentes de lectura y puedan mejorar su visión de cerca.
Y bueno, todo este paquete que tenemos desde Pensión 65, que duda cabe, que contribuye pues a mejorar esta calidad de vida de estas personas mayores y que permite que este empoderamiento ciudadano que queremos los acerque al ejercicio de sus derechos, ¿no? A la participación, a la salud, a la educación, a la economía y a una vida libre de violencia. Sabemos que estamos en una situación conflictiva en nuestro país, si es que la voz de las personas adultas mayores en el territorio a veces son pues voces importantes de esperanza y de paz, así es que promovemos también este mensaje de unidad y también de respeto hacia ellos, ¿no? Donde vamos siempre decimos que los traten con cariño, con mucho respeto, porque ellos en sus años mozos, como se les dice anecdóticamente, pues han contribuido sin duda alguna al desarrollo de nuestro país. Bueno, y ahí terminamos, así es que agradezco su atención y quedo atenta por si hubiera alguna consulta o pregunta. Gracias. Muchísimas gracias, Magíster Rosa Pretel. Por, al finalizar la presentación del doctor Ahmed, llamamos a las preguntas. Recuerden, queridos estudiantes y maestros que nos acompañan, al final se va a pasar un link para que puedan registrar su asistencia y se van a entregar constancias. Y si tienen muchas consultas, por favor, realizar por el chat. Gracias. Continuamos con el magíster Ahmed Agüero Collins. Muy buenas tardes, magíster Ahmed. Él es coordinador de la gestión de evidencia y conocimiento en la Dirección General de Seguimiento y Evaluación del MIDIS. Gracias por acompañarnos en este tema tan importante sobre políticas de inclusión en adulto mayor. Tiene 25 minutos. Adelante, muchas gracias, magíster Ahmed. Gracias, gracias. Primero, gracias a todos y a todas por la invitación. Gracias a la universidad también por haberme hecho partícipe de este espacio. Saludo a Rosa, que nos conocemos en algunos espacios de trabajo también en el ministerio. Voy a compartir pantalla. ¿Me confirma si es que se comparte adecuadamente? ¿Ahí se puede apreciar? Sí, sí se aprecia muy bien, gracias. Ya, genial. Voy a mover esto para que no perturbe la presentación. Ahí está bien, ¿no? Ya. Eh, He organizado un poco la presentación en 4 grandes bloques, un poco partiendo de la premisa de que nos empecemos a cuestionar algunos de los elementos que tienen que ver con la protección social en el Perú. Voy a hablar un poco más como desde la lógica de la experiencia de profesional, no tanto desde mi rol del ministerio desde el MIDIS. En ese sentido, voy a verter opiniones que no necesariamente son opiniones de la institución, tienen que ver con el análisis de la información que se ha ido realizando. Y entonces, digamos, básicamente para que quede como un disclaimer claro en este primer momento. Voy a plantear primero unos cuantos datos. En realidad he elegido algunos datos que quisiera mostrarlos básicamente para generar como un poco de discusión sobre la situación de las personas adultas mayores. Luego voy a recoger algunos elementos con respecto a la protección social en América Latina y el Caribe, siempre contrastándolo con lo que tenemos en el Perú, en nuestro país. Voy a repasar un poco sobre los elementos digamos, de lo que se ha planteado en la nueva Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social al 2030 sobre las personas adultas mayores. Es un segmento, digamos, no tan extenso como a mí me habría gustado que esté en la política. Efectivamente, señala algunos de los puntos más fuertes. Y finalmente voy a cerrar con básicamente 3 conclusiones que en realidad son como, en realidad, retos de análisis o más inclusive como preguntas inclusive que conclusiones, digamos, como verdades, ¿no? Voy a promover en todo caso, y eso es lo que quisiera lograr,
que se queden con preguntas en la cabeza con respecto a lo que puede estar sucediendo con la protección social en el Perú. Voy a retomar un dato que también lo mencionó Rosa, que es el tema del crecimiento de la población adulta mayor. En lo que va, ella mostró algunas comparaciones más específicas. Acá, en el último informe que se ha hecho con respecto a personas adultas mayores del INEI, se hace un contraste de lo mucho que ha cambiado la proporción de las personas adultas mayores entre 1950 y el 2022 y hacen alusión de cómo ha cambiado esto mismo en otros lugares, en otros países, en Europa, en Bélgica, este mismo lapso de tiempo o en un lapso de tiempo similar, el cambio el cambio de la proporción de adultos mayores no ha sido tan grande, tan significativa, como lo es en general en América Latina y como lo es en particular en Perú. Y además, considerando que el Perú, Latinoamérica o América Latina, no tiene tantos recursos o tantas condiciones o tan asentados los sistemas de protección social como los tenía Europa en el momento que vivieron esta transformación. Entonces, eso primero es importantísimo. De acá a una cantidad no muy larga de años, vamos a tener la parte superior de la pirámide poblacional, del segmento de población adulta mayor, que es dependiente de aquellos que ya no son parte de aquellos que sí son parte de la PEA y que por ende tendrán que mantener que efectivamente exista protección social para las personas adultas mayores, va a ser mucho más grande. Por lo tanto, la carga económica para la protección social también se va a incrementar enormemente. Ese es un dato importante para todo lo que viene después, ¿ya? También para cosas que ha mencionado Rosa, por ejemplo, el tema de lo presupuestal para Pensión 65. Ahorita mismo el presupuesto en el Perú no le está dando toda la prioridad necesaria a todo lo que implica o demanda el atender a la población adulta mayor, igual que seguramente hay otros segmentos que son vitales, como el tema de educación, por ejemplo. Otro de los elementos de los que quisiera resaltar en esta dinámica de conversación es las características del hogar donde se encuentran personas adultas mayores. Entonces, por lo menos casi el 40% de los hogares del país, o sea, mucho más de la tercera parte de los hogares del país, tienen a alguna persona adulta mayor que según la ley es de 60 a más, un poquito más de edad que el grupo priorizado por el programa Pensión 65, que es de 65 a más, ¿no? Pero además, un dato importantísimo y muy, muy fuerte es que la cuarta parte de esos hogares que tienen una persona adulta mayor, la cuarta parte son hogares solos, hogares de una persona sola. Quiero decir, o es una adulta mayor sola, o es un adulto mayor solo, viviendo solo. Con lo cual, tenemos que la cuarta parte de los hogares que tienen a una persona adulta mayor, en primera instancia, tienen menos, digamos, tienen en cierta medida menos posibilidades de tener protección o redes de apoyo para cualquier tipo de evento o circunstancia difícil que ya por la característica natural de la persona adulta mayor, muy probablemente tendrá. Entonces, nuevamente, este es otro dato que es importante considerar. La cuarta parte de los hogares que tienen algún integrante persona adulta mayor, es un hogar unipersonal. Mencionó un ejemplo, un dato cercano, Rosa, pero en particular con respecto a los hogares de pensión 65, que está muy cercano además el dato. La pobreza o la incidencia de la pobreza ahorita para las personas de 65 años a más, en este caso el dato sí es de 65 años a más, ha ido moviéndose, pero en el último periodo, para el 2021, se ha elevado nuevamente un poco a raíz de todo lo que ha sido el impacto de la pandemia. Hay un dato que no está planteado, que es el del 2020, pero el salto del 2019 al 2021 es bastante grande. Lo del 2022 recién es un dato que nos aparecerá más o menos en mayo de este año. De acá a un mes, mes y medio ya lo tendremos, pero ahorita todavía no contamos con ese dato. Nótese que la pobreza extrema
también se elevó de 2.1 a 2.4. Pareciera solamente un tema estadístico, sin embargo, por la tendencia te das cuenta que ahí sí ha habido un pequeño movimiento y es un grupo grande. Y anoto otro elemento adicional con respecto a esto, que es la población que atiende el programa Pensión 65, en primera instancia es población pobre extrema. Digo en primera instancia porque, si bien es cierto, así es la normativa, sí termina atendiendo a algunas personas que no son pobres extremas, que son pobres, básicamente por la continuidad del servicio, que es en el marco de la ley lo que se establece. Otro elemento importante a llamar la atención y que va a tener que ver con temas de luego la misma dinámica de la protección, las posibilidades de redes de apoyo, las posibilidades de búsqueda de ayuda en circunstancias de emergencia, tiene que ver con la educación. Hay un bloque muy grande todavía digamos, de situación de poca educación entre las personas adultas mayores. De hecho, en el caso de las mujeres es más alto aún, es el 20% de las mujeres que en realidad han tenido solamente, o sea, no han tenido ningún tipo de educación, o no saben leer ni escribir. El 15% es el que no sabe leer ni escribir de ese grupo de personas adultas mayores, de 60 más nuevamente. Y en la zona rural ese porcentaje es aún más alto, es el 35%. Y en las mujeres es súper más alto, 54%. Es el triple casi que el de los hombres. Y esto, insisto, repercute. La mayor proporción del dato que les di hace un ratito de hogares unipersonales, de personas adultas mayores, es sobre todo de hogares conformados por una mujer adulta mayor. Luego, otro dato importante, el 31% tiene otra lengua diferente al español, el quechua, el aymara o otra lengua nativa como lengua con la que han crecido, con la que han aprendido en su infancia, ¿no? En términos de nutrición y de salud, hay un bache grande todavía, un elementos importantes todavía que saldar. La cuarta parte tiene de las personas con adultos mayores tienen por lo menos a una persona, de los hogares con adultos mayores, tienen a una persona con déficit calórico. Entonces, ahí hay un nivel de no atención o no cuidado de las personas adultas mayores dentro de ese hogar. El tema de salud crónico es un 85% de las mujeres adultas mayores que tienen algún tipo de salud, algún tipo de problema en salud crónica, que es más, casi 10% más, un poquito más de 10% más que en el caso de los hombres. Esto cuando se investiga en dinámicas más cualitativas, se puede observar que puede haber algún tema de género ahí amarrado, ya sea tanto porque se acercan menos al servicio de salud las mujeres o los hombres tienen de repente un poquito más de acceso, pero aparentemente la proporción, la diferencia en realidad es aún mayor a la que aparece en la data dura que levanta el INEI. Y acá hay otro dato importante, aparte de lo que se estaba comentando de Pensión 65, se supone que Pensión 65 le brinda la pensión a personas adultas mayores, pobres, extremas, que no cuenten con otra pensión. Sin embargo, todavía entre los pobres extremos y todo el resto del bloque, que son pobres, del porcentaje que les mencioné, de 18 a 2 más o menos por ciento, hay un 10% de personas adultas mayores que no cuentan con ningún tipo de seguro, ni ya sea ni público ni privado. Ahí hay un typo, no es seguro de salud, es con ningún tipo de pensión, ¿no? Ningún tipo de pensión ni público ni privado. Y eso es todavía un bache enorme para las personas adultas mayores. Y de toda la población adulta mayor, el 41% tiene algún tipo de discapacidad. Las discapacidades consideradas son varias en realidad. Está desde el ver, poder leer, poder mover extremidades superiores o inferiores, tener algún tipo de incapacidad para caminar, para desplazarse, o por lo menos que no puedan lograr desenvolverse y realizar alguna actividad cotidiana solos, ¿no?
Entre otras, otros elementos, mire, el 66% no está afiliado a un sistema de pensión actualmente, ¿no? El 89% tiene algún jefe o, digamos, con jefe o adulto mayor, algún miembro con celular. Este es un elemento positivo y que con todo lo del tema de la red de Amachay, por ejemplo, fue un aspecto súper valioso para poder contactar a los hogares. Sin embargo, lo que esconde esta cifra, o la inversa de esta cifra, es que más del 14%, más del 13% en realidad de la población de los hogares con personas adultas mayores no tienen un sistema de comunicación, ya sea celular o fijo, lo que en realidad dificulta más la posibilidad de poder atenderlos o poder llegar a estas personas. Finalmente, uno de estos últimos datos que quiero dar para la reflexión de este primer bloque es que eh, todavía las personas adultas mayores que son económicamente activas, a pesar de ser personas adultas mayores, son más del 50%. Y esto es súper alto también para lo que se espera, lo que se desea en términos eh, generales para una persona adulta mayor, a que ya debería poder, digamos, estar jubilado, descansar, o tener otras actividades más propias de una persona en una situación de adultez mayor. Pero de todos estos datos, una cosa que quiero relevar es que quiero dejar algunas preguntas. He levantado estos datos en particular a raíz un poco de lo que plantea la política misma, que lo vamos a ver más adelante, pero también porque de las dimensiones que se requieren para que la persona adulta mayor tenga un bienestar o una calidad de vida básica, este, están más o menos en estos datos que he planteado y en algunos que en realidad no están, no los tenemos todavía y que yo los quiero dejar como preguntas, ¿no? De todas estas personas adultas mayores que viven solas, de esta cuarta parte que yo les mencionaba, ¿cuántas de ellas necesitan alguna atención por algún tipo de dependencia física? ¿O cuántas de estas, necesitándolo o no necesitándolo, tienen alguna red de cuidado o alguna red de apoyo para que si es que les sucede alguna cosa, alguna eventualidad o algún accidente, alguna caída, algún esto, puedan ser atendidos, puedan ser cuidados? Una persona adulta mayor que vive sola y que no tiene una red de cuidado, una red de apoyo, que no tiene alguien que está preocupada por su salud, sencillamente podría quedarse accidentado y nadie enterarse. Entonces, la información sobre cuántas de esas personas que viven solas o de hogares unipersonales tengan o no redes de cuidado es un dato muy importante y no es una data que exista ahorita fácil de conseguir. O sea, existen algunos estudios cualitativos, algunas datas de algunas organizaciones, pero en realidad no existe una información general, y los centros de salud, los centros primarios de salud, en realidad no tienen tanta capacidad o presupuesto para poder llegar a mapear a todas las personas adultas mayores en sus respectivos espacios. Entonces, claro, lo que sucede es que es por demanda, no logran ofertar o llegar a toda la población que está que de repente puede necesitarlo. Entonces, hay mucho intento de hacer trabajo extramural de los centros de salud. Sin embargo, ese trabajo extramural no necesariamente puede llegar a todos, ¿no? Entonces, ¿cuántos necesitan eso? ¿Qué data se necesita? ¿Qué tipo de información o qué tipo de instrumento o qué tipo de encuesta a nivel nacional se requiere para poder tener esta información, que además sirva para poder alertar a las personas adultas mayores que se encuentran en riesgo en algún tema de esto? Luego, otra pregunta es, ¿cuántas personas solas también, adultas mayores solas, que de repente ahorita no están siendo apoyadas por Pensión 65 porque están en este lapso entre que no son pobres extremas, pero sí son pobres y no cuentan con un sistema de pensión, y no están recibiendo ningún tipo de apoyo económico, o están completamente solas? Además de estar solas, no tienen un apoyo económico.
O sea, ese dato, ahí hay un pequeño vacío que no se logra saber. Y si estas, además, que no reciben ninguna pensión, además no tienen una red de apoyo, tampoco se sabe. Hay una función que los gobiernos locales tienen que deberían poder atender digamos, recabar información sobre organizaciones de adultos mayores, pero claro, nuevamente esto es a demanda, no es algo que censen los gobiernos locales, por lo tanto, no necesariamente se llega a todo, ¿no? Entonces, acá ya entro al siguiente bloque que es de protección. Acá, este, digamos, los conceptos de protección pueden variar mucho. Hay algunos consensos básicos entre lo que plantea la cooperación internacional, la Organización Mundial de la Salud, en fin, pero más o menos en general combinan que la protección social tiene que tener algo que asegure las pensiones, que asegure los servicios de salud, digamos, de calidad oportunos, y que además aseguren servicios de atención a la dependencia, que es esto que les decía hace un ratito, si tienen algún tipo de dependencia física, tienen invalidez, ceguera, sordera, o algún tipo de discapacidad, ¿qué tipo de atención a esa dependencia están teniendo? ¿La están teniendo o no? ¿O están sobreviviendo básicamente? Entonces, estos como tres bloques son como los tres bloques que en uno de los últimos informes del Banco Interamericano de Desarrollo ha sido planteado desde el 2022, del año pasado, está la bibliografía al final de la presentación. Menciona como uno de los, digamos, los tres grandes bloques en los que se tiene que ir moviendo la atención o la protección a las personas adultas mayores en lo que viene del futuro, ¿no? Y en particular a los temas de servicios de atención a la dependencia. Nuevamente, esto aterrizado en la lógica de que tenemos un crecimiento de la población adulta mayor, la proporción de lo que no es nuestra pirámide poblacional, cada vez está más, engordando más la parte de arriba y la parte de abajo ya no es la mayor proporción. Entonces, este panorama es muy diferente en diferentes, digamos, latitudes o diferentes zonas de América Latina y el Caribe. Hay zonas en las que el sistema de salud funciona muy bien. Hay zonas como Chile, de repente, que tienen un sistema de pensiones universal bastante bien estructurado, pero les falta algo de protección o de atención a la dependencia. Son muy dispares, no todos tienen una cobertura completa en estos tres grandes ejes que se están planteando ahorita. Para la lógica del envejecimiento saludable, que es el mismo enfoque que utiliza este documento que el que rescataba o planteaba Rosa en su presentación. Los sistemas a veces pueden ser universales, pero no necesariamente llegan a todos, o sea, no necesariamente están presentes en el lugar donde está la persona adulta mayor, ya sea por distancia, por ruralidad, porque los territorios son disímiles. Países como Colombia, Ecuador, Bolivia, Brasil, el Perú, evidentemente, tienen territorios muy rurales, tienen territorios muy dispersos. Y entonces es más difícil que los servicios de salud puedan llegar a todos los espacios. Entonces, se vienen intentando diferentes estrategias como en teleconsultas, atenciones a través del Internet, pero para eso también tienes que tener servicios de Internet de muchísima calidad, o sea, el Internet tiene que tener fibra óptica por lo menos para que pueda haber teleconsulta, es decir, para que funcione la lógica del video, y además los exámenes puedan hacerse de manera también en línea, ¿no? Eso todavía no existe, todavía no se puede dar en el Perú, esto está bastante más atrasado. Países como Bolivia, que tienen un sistema de Internet a nivel nacional han avanzado muchísimo en la lógica de sus atenciones por teleconsulta, pensando justamente en las poblaciones más vulnerables específicamente. Em, el tema digamos, de las pensiones en sí mismas, no todos los sistemas en Latinoamérica de pensiones son universales, algunos están muy como particionados. El Perú ahorita tiene lo que es el seguro de pensiones privado, tiene la ONP, tiene el sistema tiene las pensiones que otorga Pensión 65, tiene pequeñas esquemitas de pensiones de organizaciones más pequeñas, ¿no? Pero no hay como un mínimo homogéneo para todos. La organización, la OSD, planteaba
justamente que un elemento básico para ayudar a que exista igualdad en un país como en el caso del Perú, era que exista como un mínimo básico de pensión para todas, de manera universal, para todas las personas adultas mayores, y que a partir de ese mínimo, como si fuese un sueldo básico, pero no un sueldo básico, evidentemente, asociado a la canasta básica en primera instancia, de ahí se parta por escalar la pensión según lo que cada persona ha trabajado y aportado en su vida, ¿no? Entonces podrán haber personas que tendrán pensiones más altas porque aportaron más, pero nadie tendrá una pensión que no les sea suficiente para vivir, ¿no? Por lo tanto, aseguras un mínimo de calidad de vida para las personas, un mínimo de seguridad económica, que repercute además en la salud, que repercute además en la atención a la dependencia. Entonces, el tema de la pensión es un tema muy complejo. Ahorita mismo los sistemas laborales mismos que tenemos en el Perú dificultan que la lógica de la pensión sea más universal, sea más justa, ¿no? Hay sistemas de pensiones que no, o que no tienen para tu pensión para el futuro, o que si tienen pensiones irrisorias, o marcan a partir de un sueldo base que es muy pequeño, ¿no? Es muy difícil eso porque eso implica una previsión social, que es un componente presupuestal para el futuro muy grande, ¿no? Evidentemente, estos recortes se hicieron desde la época de Fujimori, de Alberto Fujimori, entre el 92 y el 95, se eliminaron determinadas modalidades de trabajo y entonces cambió todo el sistema. Ahí es que aparecieron de las modalidades de caso, la mayor proporción de modalidades de caso en el Estado, por ejemplo, y otros sistemas de contratación en el sector privado que también son muy limitados en términos de protección social, ¿no? Ahorita mismo, digamos, las puntas de lanza que tenemos como para la protección social no son muchísimas en el Estado peruano. Hay algunas que no son muy visibles, que las voy a mencionar luego cuando menciono lo de la apéndice, lo de la política. Está Pensión 65, evidentemente, está el CIS, que es universal, pero que siempre tiene este tema de la cobertura limitada o digamos, el costo de oportunidad en tiempo para las personas. Está el programa presupuestal 142, que es acceso de personas adultas mayores a servicios especializados. Los CIAM, de hecho, que están dentro de los gobiernos locales, también tienen presupuesto del 142, pero están dentro de los gobiernos locales, que son los centros integrales de atención al adulto mayor. Y el AMACHAY, que fue una propuesta que nació a partir de la pandemia y que luego en realidad no ha continuado ni dentro del MIDIS ni fuera del MIDIS, que tiene como mayor bloque o instancia que trabaja, digamos, las intervenciones concretas al MINSA, al Ministerio de Salud, y a Salud. Sin embargo, esta vinculación con gobiernos locales, esta lógica de redes, esta lógica de estar pendientes de las personas adultas mayores que puedan estar con la necesidad de una atención, esta lógica de redes de apoyo, de redes de atención, es lo que no necesariamente está terminando de funcionar. Hay una parte que ha absorbido Pensión 65, pero claro, no es universal, es para la población usuaria en primera instancia de Pensión 65 y un poco más. Este, pero falta mucha más gente, ¿no? Falta un grueso de población que no está siendo cubierta ahí. En términos de presupuesto, solamente para que se hagan una idea de la cantidad de plata que se invierte, ese es el presupuesto del 2023, en pensiones y otras prestaciones sociales, o sea, todo lo que es la carga de lo que vendría a ser el pago de las pensiones cada año. Para este año va a ser 14.000 millones, solamente en pensiones. Cada año eso es una cifra que puede crecer a medida que vaya creciendo la población adulta mayor. Estos 14.000 no representan 14.000 millones no representan ni el 7% del presupuesto total del Estado, pero a medida que crezca la población adulta mayor, este presupuesto va a tener que crecer. Primero, esto es solo de los que tienen pensiones.
Ahora, de los que no tienen pensiones que pueden ser coberturados con pensión 65 o con alguna modalidad que amplíe la cobertura que ahorita a la que pensión 65 ahorita no está alcanzando, porque como va a crecer la población adulta mayor, vamos a requerir tener que atender a más población adulta mayor. Entonces, digamos, son como piedritas que hay que ir pensando cómo las tenemos que trabajar en el futuro. El acceso, el 142 que mencionaron hace un rato, tiene un presupuesto muy pequeño. Como verán, son solo 4 millones. En realidad, esto se dispersa para todo el Perú. Es por eso que los CIAM tienen digamos, no acceden a presupuesto tan fácilmente a través del 142. Finalmente termina siendo presupuesto desde el mismo gobierno local, que cada gobierno local, estos 1.846 distritos, tienen que pelear para poder conseguir para cada año. Entonces, es difícil que se logre asentar acciones que tienen que ver con la protección del adulto mayor desde el gobierno local con esta dinámica de presupuesto, ¿no? Eh, Hay que conocer todas las lógicas presupuestales. Yo soy comunicador para el desarrollo, pero creo que aún siendo comunicador para el desarrollo es imprescindible conocer toda la dinámica del presupuesto en el Estado peruano si queremos poder tener algún rol luego importante para promover mejoras para las personas adultas mayores. Eh, Hay una dinámica que se trabajó para los niñez y adolescencia, que es el gasto público en niñez y adolescencia, que se trabajó entre UNICEF, el MEF y el MIMP y el MIDIS, que en realidad se ha venido pensando cómo replicarlo para otros grupos vulnerables. Todavía no se ha logrado hacer para las personas adultas mayores, pero esa sería una arista que debería trabajarse. Esto es algo que yo he sacado del CIAF, de la consulta amigable del MEF, pero no revela todo el intrínculis de datos específicos para las acciones de adulto mayor, ¿no? Son cifras gruesas. Dentro de la protección, un aspecto que quiero relevar es el tema de los gobiernos locales. Lo he mencionado, tienen un rol a través de los CIAM, pero tienen por función en general atender a las personas adultas mayores, tienen que poder registrar a las organizaciones de adultos mayores y eso es algo que no necesariamente lo hacen tan frecuentemente, digamos, ¿no? O además esa demanda. Por lo tanto, si es que hay una organización que no se entera que tiene que ser registrada por el gobierno local, sencillamente el gobierno local no la registra, ¿no? Entonces, esto repercute porque además no hay sistemas de información que calen de manera interoperable con la data que podamos albergar desde sistemas nacionales, de tal forma que tú puedas ir viendo cómo llegar a todo, ¿no? Sé que estoy con el tiempo a las justas, me avisan si es que debo cortar, me quedan unas pocas láminas para cerrar. Este, no voy a extenderme mucho en la apéndice. La apéndice, el objetivo 4, como decía Rosa, ha planteado el tema de la mejora de la calidad de vida de las personas adultas mayores para asegurar su inclusión social. Tiene como enfoques detrás de esto elementos que digamos, este análisis que he ido planteando tiene bastante coincidencia, hay coincidencia en Latinoamérica en los planteamientos teóricos de que esto es a lo que se tiene que apuntar, efectivamente, el tema del bienestar físico, mental, emocional, económico, social, que luego lo agrupa en dos niveles, que es autonomía social y económica y independencia física, mental y emocional, la parte más de salud, la parte más social económica arriba, que son como los dos bloques que se espera, ¿no? Tener con las personas, pero dice que tendrá que atender a todas las personas pobres y pobres extremas, o sea, mucho más población que la que atiende pensión 65, pero además desde 60 más, con lo cual de 60 a 65 todavía es una brecha que no está siendo cubierta, por ejemplo, por pensión 65. Gracias, Anika. Y el logro al 2030 es que estén integrados, que tengan, digamos, oportunidades que puedan desenvolverse con un bienestar adecuado, ¿no? Cada una de las tres, este objetivo tiene tres lineamientos. La parte física, mental, emocional de las personas adultas mayores, que son cosas que se vienen haciendo, pero que no llegan a todo el territorio. Tamizaje de enfermedades oncológicas, atención especializada dirigida a las personas adultas mayores, que también no llega, servicios de protección temporal, como por ejemplo las casas que tiene INAVIF, que tiene desde el MIMP,
¿no? Pero que son muy limitadas, o sea, no logran darse abasto para todas las personas adultas mayores. En el lineamiento 2 está pensión 65, específicamente, ¿no? Ahí igual yo me hubiese gustado que eleven digamos, que incrementen el rango de 60 a más, pero mantuvieron lo de 65 a más. Y tampoco elevaron al tema de pobreza, ¿no? Pero eso es un tema presupuestal finalmente. Yo creo que ahí hay que ver cómo se va peleando por lograrlo. En la 3, en la línea 3, en la 4.3 de autonomía social y de personas adultas mayores, rescatan algo que tiene que ver con la defensa de las víctimas desde el sistema de justicia para las personas adultas mayores. El tema de participación también que está vinculado con los gobiernos locales, que debería estar vinculado con los gobiernos locales, pero que acá mencionan sobre todo pensión 65 y saberes productivos, que nuevamente tendría que expandirse muchísimo para que pueda llegar a todo el territorio. Ahorita saberes productivos, ahí me corregirá Rosa, pero saberes productivos, si bien es un programa que tiene una expectativa de llegar a nivel nacional, en los gobiernos locales, en el territorio, hay que estar permanentemente negociando con los alcaldes porque los alcaldes cambian y no necesariamente eso permite que se mantenga una lógica de atención a las personas adultas mayores en esos gobiernos, ¿no? Y finalmente, los temas de DNIs, que en realidad eso sí se está llegando casi al 100%. Y solo para cerrar mis 3 conclusiones, que son más preguntas que conclusiones, yo creo que tenemos que repreguntarnos cómo tenemos que abordar todo el sistema de pensiones a nivel nacional. Esto puede pasar por crear fórmulas que impliquen tener un sistema de pensiones, un órgano que sea como una especie de gorra o de paraguas, que mire, que albergue a pensión 65, que regule las AFPs, que la ONP, que las tenga todas adentro suyo y que esto permita también establecer el mínimo de pensión para todas las personas adultas mayores de manera universal y que sobre eso se incremente. Mientras no exista esta instancia supra, primero, que establezca los mínimos, parámetros mínimos para todos los pequeños sistemas a su vez que existen, va a ser más difícil que el sistema de pensiones sea equitativo y justo para la población adulta mayor. Y esto repercute no solo en la población adulta mayor, eso es un tema que creo que el MEF, no sé si no lo termina de aquilatar, pero es esencial que si la persona adulta mayor no tiene su sistema de pensiones adecuadas, esta persona va a depender de un hogar, va a depender de otras personas en su hogar. Por lo tanto, también genera una repercusión en los hijos, los familiares, las personas que están alrededor y en general a la comunidad y al país, que es Perú. Entonces ahí hay un tema que no está resuelto, que no se está mirando a largo plazo y no está considerando, creo que este crecimiento enorme de la población adulta mayor. Los servicios de salud creo que tienen que ser más de acuerdo a la necesidad. Es lógico y entendible que no va a poder coberturar a todo el país tan fácilmente, porque eso es un tema presupuestal difícil, pero creo que entonces lo que se tiene que hacer es generar un mecanismo que permita saber dónde está la necesidad para que el sistema de salud vaya a esa zona donde se necesita la atención en salud. Por lo tanto, tiene que haber generación de información que no existe todavía, ¿no? Por ahí hay algunos proyectos de crear un instrumento que se integre a, a un levantamiento de información nacional casi censal. Estamos ahí luchando porque eso salga, todavía no sale, pero se necesita generar información que no existe todavía, que no se recoge de manera habitual. Y finalmente, todos los sistemas de atención a la dependencia tienen que estar articulados necesariamente con los gobiernos locales y regionales, con las redes de apoyo, con las organizaciones, promover más organizaciones de personas adultas mayores a través de saberes productivos, con saberes productivos, además de saberes productivos. Siempre en alianza con los SIAM, promoviendo que se multipliquen los SIAM, ¿no? Ahí me quedo, me he robado muchos minutos, me disculpo por hablar un montón. Muchas gracias, Anika, por no haberme pagado el micro como hacen en el Congreso. Son Oh, muy Pero valiosos. espero Muchísimas haya gracias, Magíster aportado. Ahmed. Mire, nos llega la gran reflexión nosotros como entidades universitarias, ¿no?
aquí justo hay preguntas, nuestros maestros, ahí está la magíster Orfelina Arpasi, líder docente de investigación de nuestra maestría de Ciencias en Enfermería, ¿no? En sí, nosotros tenemos definitivamente trabajando con los adultos mayores como población vulnerable en la provincia de Cañete con la municipalidad de Cañete, bajo el CIAN que nos comenta el magíster Ahmed, que ellos tienen un grupo ya registrado y se unen y se hace el diagnóstico de salud que nosotros hemos logrado y no está muy lejos de la realidad que usted ha compartido hoy en las datas de su estado de salud, cómo se encuentra. Y basado en esto, incluso la magíster Rosita Pretel, muchísimas gracias, de verdad, nosotros hemos encontrado en esa población de adultos mayores casi el 80% son iletrados, ¿no? Y sin embargo existe desde Pensión 65 actividades que les ayudan a la alfabetización, ¿no? Esperamos concretar y unirnos nosotros como universidad, ustedes como entidades que están liderando, ¿no? En las políticas directas en Pensión 65, en el MIDIS, ¿no? A través de nosotros como institución, ¿no? Trabajar e integrar. Aquí hay varias preguntas, pero quisiera una desde Magíster Ahmed, desde nosotros, desde las universidades que estamos trabajando en responsabilidad social, ¿cuál es el rol de la universidad frente a esta población vulnerable? ¿Qué es lo que nosotros podríamos trabajar y cómo podríamos contribuir? Gracias. Me has regresado a un tema que trabajo de responsabilidad social universitaria de hace muchos años. Creo que hay varias miradas. A ver, la primera, que creo que es la esencial para la universidad, es la generación de conocimiento. Creo que la generación de conocimiento para aquello que falte dentro de la política pública, dentro del Estado, es, digamos, enorme todavía. O sea, falta muchísima información. Yo hace un rato mencionaba que estamos intentando generar la creación de un instrumento que mida factores de autonomía, de independencia física, de autonomía social, que sea un instrumento que se pueda recoger a nivel nacional. Que todavía no existe un instrumento de esa característica que se recoja de manera permanente a nivel nacional, pero todavía no lo logramos. Ese tipo de experiencias podría ser soportada en alianza con los espacios académicos, ¿no? Esa es una dimensión. Ahora, otra dimensión siempre es la articulación desde las universidades en cada uno de sus territorios con las instancias que trabajen con personas adultas mayores. Entonces, hay experiencias en otros países en el mundo. Ahorita me recuerdo en particular una en Nueva Zelanda, que trabaja una red de apoyo desde voluntariados universitarios para las personas adultas mayores, en especial para las personas adultas mayores que viven en soledad, o sea, que no tienen a nadie, que son familias unipersonales. Entonces, claro, lo que se ha generado es un sistema que articula asociaciones de adultos mayores con universidades y con otras instancias de educación superior para que puedan generar dinámicas de apoyo, cuidado a la dependencia a través de esta red de apoyo adicional. Y, digamos, no es una cosa que surge de una persona individual, va y le ayuda a una persona adulta mayor, no. La idea es que sea un sistema articulado con el gobierno local o con la instancia de gobierno más adecuada en el territorio, y además vinculada a las instancias de organización de adultos mayores, ¿no? Entonces, hay dinámicas. Esta experiencia en particular es una experiencia bien interesante, insisto, está en Nueva Zelanda, está en otros países, ahorita no me acuerdo de la lista, para ser honesto, es una evidencia, hay revisiones sistemáticas que recogen este tipo de intervenciones, pero creo que la universidad, ya sea en un rol más concreto dentro de su espacio territorial, de su responsabilidad social en el territorio, o ya sea desde la generación del conocimiento para lo que se necesite dentro de las necesidades del adulto mayor, en ambas creo que hay bastante chamba que hacer, bastante trabajo que hacer. Muchísimas gracias, Magíster Ahmed. Magíster Rosa, aquí Ana Hummel pregunta, dice, mi consulta es si los adultos mayores de los albergues
en abandono podrían acceder a pensión 65. Sí, tenemos casos, tenemos casos de adultos mayores que están en asilos, en algunos albergues y son de pensión 65. El tema es que muchos de ellos son solos, entonces no hay quien gestione, por ejemplo, la declaración jurada para alcanzar la pensión 65, o muchos de ellos no tienen la clasificación socioeconómica de pobreza extrema, y eso no lo hace pensión 65, lo hacen los gobiernos locales. Entonces, cuando el gobierno local va al hogar, no encuentra a nadie, el adulto mayor está en el albergue, entonces no hay forma de poder clasificar, porque la clasificación lo otorga el gobierno local. Entonces ahí también hay algunos vacíos. Y bueno, empezó 65, como bien señalaba Met, no solamente deben tener 65 años a más, ser pobre extremo, sino no recibir ningún tipo de pensión y presentar una declaración jurada a pensión 65. Y a veces ahí el hecho de vivir solo pues limita a que él pueda acceder. Otro tema también puede ser que está en lista, o sea que sí tiene la clasificación socioeconómica de pobre extremo, tiene su DNI, no recibe pensión, pero lamentablemente todavía no se cuenta con el presupuesto para incluir a todos estos adultos mayores que, como les señalaba, son alrededor de cerca de 300.000 que debieran estar en pensión 65 y por limitación presupuestales no lo están. Pero sí, tenemos casos de adultos mayores, usuarios del programa que viven en albergues o asilos. No son muchos, pero tenemos. Gracias, Magíster Rosa. Aquí Cecilia dice, debería dedicarse, dice, a actualizar los padrones nominales en los gobiernos locales, ¿no? Se evidencia que la ayuda llega no necesariamente a los grupos que realmente lo necesitan. Si sumamos a los analfabetos y los que viven solos, es un porcentaje alto de riesgo de no poder acceder a un apoyo, dice, ¿no? Entonces, que tal vez no se sincera la información real de los adultos mayores vulnerables. Esta vez no por su analfabetismo, por su soledad, ¿no? Entonces esos imagino que serían factores que no permiten tener una data real, menciona Cecilia. No sé si puede responder Magíster Rosita o... Sí, bueno, las personas adultas mayores, el órgano rector es el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, ¿no? Y ellos tienen un programa presupuestal 142, que es el acceso especializado a personas adultas mayores, en donde asigna presupuesto, como señalaba también Ahmed, a los gobiernos locales, a fin de que dentro de los centros integrales de adulto mayor, que son los CIAM, generen diversos servicios de salud, de participación, de actividad física, de educación, etcétera, para que los adultos mayores estén integrados en su comunidad. Muchos gobiernos locales, me ha tocado casos de ir a un gobierno local y no están ni enterados los alcaldes que tienen presupuesto para ese tema. ¿Por qué? Porque lamentablemente el adulto mayor no está en la agenda ni del Ministerio de Salud ni de los gobiernos locales, no vende. Eso es cierto. Entonces, nos toca como universidad, como funcionarios públicos, hacer la incidencia política permanente a estos funcionarios para que pudieran, ya contando con este presupuesto, pues ejecutarlo, porque a veces no solamente es ejecutar, sino que esa ejecución en verdad llegue a los adultos mayores. O también, si no lo tienen, gestionarlo, ¿no? Que muchos de ellos no conocen siquiera cómo gestionar este programa presupuestal que hay, digamos, formas de hacerlo a través de los ConectaMed que existen en cada región del país, cada departamento. Entonces, muchas veces es voluntad política, es interés, es compromiso, pero a veces también es dejadez de los funcionarios, ¿no? De los gobiernos locales, aún más que este año, por ejemplo, como Pensión 65, tenemos un gran reto de dar esta asistencia técnica, porque la mayoría son nuevos, es más, todos son nuevos. Muy pocos son gobiernos locales que ya han estado en un distrito y a lo mejor ahora son alcaldes provinciales, porque como sabemos no hay reelección. Pero la gran mayoría son autoridades nuevas y por tanto sus equipos técnicos municipales también son nuevos. Entonces es empezar prácticamente de cero. Lo único que nos alivia, digamos, es el empoderamiento que desde la población adulta mayor
Muchas veces el gobierno local ya no quiere hacer saberes productivos, por ejemplo. Y ahí está la población adulta mayor empujando, presionando para que no se deje de lado estas actividades y ellos estén en agenda y sean los protagonistas. Correcto, muchas gracias, magistra Rosita. Y justo ahí menciona Pamela como última pregunta, ¿no? ¿Cuáles son los requisitos para que un adulto mayor pueda acceder a pensión 65? Dice. Sí, les reitero, de 65 años a más, que el gobierno local le asigne la condición de pobre extremo a través de sus unidades de locales de empadronamiento, que son las ZULES. Entonces esa información llega al CISFO, del MIDIS, y bueno, se procesa esa información y sale la clasificación. No debe recibir ningún tipo de pensión de parte del Estado ni privado. Deben tener su DNI obviamente vigente y presentar una declaración jurada al Solo para complementar la pregunta anterior, en realidad ahí mencionaban lo del padrón nominal en los gobiernos locales. Yo imagino que hacen alusión a este barrido que se hizo con respecto a para tener el padrón de hogares a partir del CISFO, ¿no? Del sistema de focalización. Ese levantamiento de información censal se hizo un barrido, corrígeme Rosa, entre el 12 y el 14, si mal no recuerdo, y se fue completando con los años, ¿no? Porque implica un despliegue enorme, tanto de recursos humanos como de presupuesto. No se ha previsto, no está planificado todavía volver a hacer otro levantamiento de esa envergadura. Ese es el tipo de levantamiento de información que se requeriría para poder tener de manera nominal mapeados a todas las personas adultas mayores a nivel nacional, ¿no? Y eso presupuestalmente no está previsto. Digamos, es poco probable que por lo menos o el siguiente o el subsiguiente año vaya a estar en el mapa presupuestal. Eso como un elemento. En los gobiernos locales efectivamente existe la función de que puedan recoger información sobre organizaciones, pero claro, nuevamente esa demanda, ¿no? O sea, no hay una ley que obligue que el gobierno local tenga que salir a levantar información de todo su territorio. Debería suceder, pero no existe la fórmula que haga que ellos estén necesariamente obligados a hacerlo, ¿no? Solamente para complementar lo que decía hace un ratito Rosa. Muchísimas gracias, Magíster Ahmed, Magíster Rosa Bretel, por haber compartido todos los avances y los alcances respecto a las políticas de inclusión social en el adulto mayor. Y también nos llevamos con muchísima gratitud sus experiencias y nosotros desde la maestría de Ciencias en Enfermería y la maestría en Gestión en Salud y Salud Pública que trabajamos dentro de la Escuela de Posgrado nos sentimos muy contentos porque estamos trabajando definitivamente con la Municipalidad de Cañete y la población de adultos mayores vulnerables, ¿no? Desde ya con los mensajes que nos han dejado, ¿no? Pues nos sentimos que estamos encaminados, estamos dando, como dice el granito, de contribución gracias al direccionamiento que nos ha brindado hoy para seguir avanzando y seguir dando una contribución a esta población tan necesitada. Muchísimas gracias, nuevamente reiterando el agradecimiento por su tiempo, su valioso aporte, ¿no? Y a cada uno de los docentes que nos acompañan hoy de la maestría y también de los estudiantes de la escuela de posgrado, ¿no? Que tengan muy buenas noches y les deseamos pues este fin de semana, también de Semana Santa de reflexión y mucho, como dice, compromiso con las poblaciones vulnerables. Muy buenas noches, un gran abrazo. Muchas gracias a todo el equipo administrativo y técnico que nos ha acompañado para el desarrollo de este webinar. Gracias. Hasta luego, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias también. Hasta luego con todas y todos. Chao, Rosa.